Gracias, señora presidenta. Señores consejeros, señorías, ojalá pudiéramos volver atrás y evitar los trágicos asesinatos de nuestros hijos, pero la dura realidad es que tan solo puede llegar a reconfortarnos un objetivo que queremos compartir contigo y para el que pedimos tu valiosa ayuda. Se trata de evitar que se derogue la prisión permanente revisable, una pena excepcional contemplada para casos de extrema gravedad, como por ejemplo el asesinato de menores, para que así el legado de la vida de Marta, Diana, Mariluz, Candela, Amaya, Ruth y José sirva para construir con vuestro apoyo una sociedad más segura, más justa y más solidaria. Las 5 familias ajenas a cualquier ideología política nos hemos unido en esta gran lucha con la esperanza de evitar que se vulneren los derechos más elementales del ser humano y que otras familias tengan que vivir nuestro calvario. Así comienza la petición de firmas que estas 5 familias están realizando en una conocida plataforma, change.org, para evitar que PSOE, Podemos, los nacionalistas y los independentistas puedan derogar la pena de prisión permanente revisable del Código Penal español. A esta petición, que lleva más de 2.200.000 firmas esta mañana, se han unido además las familias de las menores asesinadas Naira Briones y de la joven Sandra Palo. 7 familias rotas de dolor y cuyas vidas cambiaron en un instante por culpa de unos asesinos y unidas hoy para evitar que otras familias sufran el dolor que han sufrido ellas. El dolor del 17 de mayo de 2003, de madrugada, 4 ocupantes de un coche robado deciden violar a Sandra Palo, de 22 años. Cuando terminan, la víctima se va incorporando con dificultad, trata de vestirse y caminar para alejarse del vehículo, pero los agresores deciden que si la dejan con vida puede identificarlos. Ya tienen bastantes antecedentes policiales, con lo cual el principal condenado, apodado el Malaguita, sube al vehículo, lo arranca atropellando a la víctima hasta en 7 ocasiones. Después de los 7 atropellos, la víctima, que permanecía con vida, deciden ir a comprar a una gasolinera un bidón de gasolina, regresan al lugar y a la víctima semi-inconsciente la rocían y le prenden fuego para deshacerse de las pruebas. La víctima fallece por graves quemaduras. Dolor en Huelva entre las 16:30 y las 16:40 del día 13 de enero de 2008. La menor Mariluz Cortés, de 5 años, salió de su domicilio con la finalidad de comprar chucherías. Su asesino, el pederasta Santiago del Valle, reincidente y que tenía que estar en prisión, la atrajo arrojándole a la acera un osito de peluche de color blanco. Mariluz cogió el osito, se adentró en el portal, el pederasta le hacía señas para que entrara. Una vez dentro, comenzó a efectuar diversos tocamientos sobre su cuerpo y, como quiera que la menor se resistiese a estos tocamientos, el procesado, para evitar que hubiera, la agarró por la muñeca y por el tórax, originándose un forcejeo, sufriendo la menor lesiones consistentes en contusión en cráneo, contusión en hemitórax izquierdo, contusión en muñeca, rodilla y codo derecho, lesiones que le provocaron la pérdida de conciencia. Y en esta situación el pederasta decidió meter el cuerpo de la menor en un carrito de la compra, taparle la cabeza con un anorak negro, llevársela, arrojarla al mar cuando estaba todavía con vida. Dolor en Sevilla, el 24 de enero de 2009, Marta del Castillo se va con Miguel Carcaño, comienzan una discusión. En el transcurso de esa discusión, el asesino coge un cenicero de la mesa, con un movimiento rápido y brusco, le golpea en la sien izquierda, cae al suelo Marta del Castillo, ya muerta. Entre 3 personas, una de ellas desconocida, colocan el cuerpo inerme de Marta del Castillo en una silla de ruedas y de esa manera lo sacan de la vivienda, haciendo desaparecer el cadáver
en lugar que se desconoce hasta hoy. Dolor también en Córdoba. La mañana del 8 de octubre, el asesino José Bretón y sus hijos se dirigen a una finca suministrándole el padre a los niños durante el trayecto o al llegar a la misma un número indeterminado de pastillas de Motiván y Orfidal para facilitar su adormecimiento total o su muerte. Una vez llegan a la finca, el asesino prepara una especie de pira funeraria cuyos elementos ya tenía dispuestos. En ella coloca los cuerpos de sus hijos, Ruth y José, sin que pueda determinarse si estaban con vida o no en ese momento, y prendió una hoguera que avivó rápidamente gracias al uso de leña, 250 kilos de leña y de gasoil, 80 litros de gasoil, una hoguera que llegó a alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados centígrados. Alcanzó los 400 metros de altura el humo y fue vista por 5 torres del Servicio Forestal de Andalucía. Los restos óseos y dentarios que aparecen en esa hoguera pertenecen a los cuerpos de 2 niños de 6 y 2 años de edad. Dolor también en Pontevedra, en julio del 2015. En hora no determinada, David Oubel, el único condenado a día de hoy a esta pena de prisión permanente revisable, que se encontraba en su domicilio en Moraña, con el propósito de acabar con la vida de su hija Amaya, de 4 años, se dirigió a la habitación en la que se encontraba y con una amoladora eléctrica, con una radial, le produjo varios cortes muy profundos a la altura del cuello, finalizando la incisión en el cuello con un arma blanca monocortante, cuchillo de cocina o similar, ocasionándole el degüello y la muerte inmediata por hemorragia masiva y shock hemorrágico consiguiente. El ataque se produjo aprovechando la natural indefensión de la niña, que además le había hecho ingerir nordiazepam, oxazepam y tizadinina. El mismo día acabó con su hija Candela, de 9 años, exactamente en las mismas circunstancias, solo que a esta no le llegó a hacer tanto efecto los tranquilizantes y entonces la ató con cinta americana. Dolor también hace 7 meses, en julio de 2017, en Sabiñánigo, en Huesca. Naira Briones solo tenía 8 años cuando fue asesinada tras soportar 7 horas de tortura a manos del hermano de su padrastro. Se la obligaba a aprender la lección arrodillada sobre una caja que en ocasiones tenía gravilla, en otras sal gorda, si ya había herida, entonces le ponía sal gorda, u ortigas. Le pegué con los puños y un poco más fuerte en la cabeza. Me cogí una raqueta eléctrica, caza insectos, y se la puse a la cría. La raqueta se la puso sobre los pies desnudos y sobre los muslos. Le puse grilletes. En fin. Iván Pardo, que así se llama este asesino, continuó pegando a su sobrina maniatada con un cinturón. Prosiguió la tortura, la agarró por los pelos, la levantó, la tiró. ¿Cuántas veces? Dice 4, 5, 6. El caso es que la niña falleció en el hospital de Zaragoza. Estos son 6 testimonios. Todos son hechos probados sacados de extractos de la sentencia, 5 de ellos. En el último es la propia confesión del asesino. 7 asesinatos de menores cuyos padres piden que no se derogue la prisión permanente revisable. Yo podría haber optado, señorías, por adelantarme a sus argumentos y explicarles que la prisión permanente revisable no plantea problemas de compatibilidad con el artículo 25.2 de la Constitución española o con el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que ha sido avalada por el Consejo General del Poder Judicial, precisamente siendo la ponente la señora Margarita Robles, portavoz en la actualidad del Grupo Socialista en el Congreso, que está avalada plenamente por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está avalada también por el 80%
de la sociedad, un apoyo total de los españoles con independencia de su ideología política o de sus preferencias de voto, o que está en sintonía con lo que prevén todas las democracias europeas de nuestro entorno y que es proporcionada a la enorme gravedad de los crímenes que castiga, como han podido escuchar en mi intervención. Sin embargo, he preferido mostrarles la realidad de lo que estamos hablando hoy, la verdad de lo que estamos tratando hoy. Esto no es algo etéreo, no es algo que debatamos aquí de forma etérea, de forma angelical, no. Esto no es oportunismo, esto es lo que le pasó de verdad a 7 menores y a una chica de 22 años. Lo he descrito, esto es lo que de vez en cuando, por desgracia, sucede de manera incomprensible, de manera brutal, en alguna ocasión, como digo, en nuestros pueblos y ciudades. Y esto, precisamente esto, con esa dureza, con esa maldad, es lo que el pueblo español quiere castigar. Esto, y no otra cosa. El Partido Popular está con estas víctimas, como lo ha estado siempre. Es una de nuestras señas de identidad y jamás vamos a renunciar a acompañarla. No es venganza, es justicia. Y es justicia para que nunca más se puedan producir hechos tan salvajes como los que les acabo de relatar. Señorías, lo que es permanente es el dolor de una madre o de un padre, de un menor asesinado o el de un hijo víctima del terrorismo. Ese dolor sí es permanente y, por desgracia, no es revisable. Yo les emplazo a que se pongan en lugar de estas familias, a que se sumen a nosotros, a que se sumen al Partido Popular, a que vayan de la mano, a que vengan de la mano con nosotros y con la gran mayoría de nuestros compatriotas y no permitan que se derogue esta pena de prisión permanente revisable. Muchas gracias. Gracias, señor Segado.